ahí unos daticos al WhatsApp. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, le damos la cordial bienvenida a este encuentro laboral express, pero necesario, en donde se va a abordar el tema relacionado con el programa de apoyo al empleo formal, que en el día de ayer tuvo una nueva reglamentación y en el día de hoy, en el transcurso de la mañana, el Gobierno Nacional emitió unas normas relacionadas con este programa. Y a petición, por supuesto, de todos nuestros afiliados y demás personas vinculadas con el sector turismo y con el apoyo invaluable de la firma Escola y Abogados, adelantamos este encuentro sobre este tema puntual del apoyo al empleo. Nos acompaña el doctor Pablo Hernández y también el doctor Oscar Coy. El doctor Pablo, ambos son abogados con diferentes especializaciones en el área laboral, con varios años de experiencia en este tema. Y bueno, ya habíamos tenido oportunidad que ellos nos acompañaran en este espacio. También esta conferencia ha sido apoyada por nuestro gremio colega ACOLAC, a quienes le damos también la más cordial bienvenida. Bueno, mis señores de Escola, el auditorio es de ustedes. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias. ¿Me confirma si me oyen bien, por favor? Estamos. Sí, perfecto. Gracias, Claudia. Bueno, a todos muchísimas gracias. Ya nos sentimos como en casa, como Claudia muy bien lo dijo. Afortunadamente hemos compartido diferentes espacios académicos que nos permiten a nosotros compartir y acompañarlos a ustedes en estas difíciles y retadoras situaciones. Sabemos que son muchísimas normas que están saliendo. Perdón, Pablo. Hola, Luis. Pablo, qué pena, es que parece ser que se cortó el evento en directo y nos sacó en línea, entonces no está quedando nada, espérame un segundo. Okay. Se cortó más o menos cuando empezaste a hablar. Regálame un segundo que recuperemos la conexión. Listo. Aló. Dame un segundo. Listo, Pablo, ya recuperamos la conexión. Gracias. Perfecto, ¿me oyen bien? Bueno, sí, perfecto. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí reunidos. Tenemos la oportunidad nuevamente de acompañarlos en el estudio y en el análisis de esta normatividad que, como Claudia lo mencionaba, está muy reciente. Casi que podemos decir que los dos textos que vamos a analizar fueron promulgados o divulgados mejor el día de hoy. Entonces, realmente esto que vamos a hablar y a compartir con ustedes es absolutamente reciente, aún está en muchos análisis, pero hemos tratado de hacer un ejercicio para poder clara, puntual, de diferentes aspectos que regula esta actividad respecto de lo y que en términos coloquiales, por decirlo así, denominado el hilo a la nómina. Entonces, empecemos. Lo ideal es que sea una presentación muy concreta y al finalizar la misma, Oscar Coy nos va a ayudar con la realización de las preguntas que ustedes tengan. Los invitamos para que entonces sean muy activos en todas las preguntas que tengan al respecto, para que nos las compartan por el chat y al finalizar el curso o la presentación la resolveremos. La normatividad, o lo que ven ustedes en pantalla, es la normatividad aplicable en este momento. Recordarán ustedes que el sábado, hace 8 días, el 8 de mayo, el viernes, perdón, hace 8 días, fue expedido el decreto legislativo 639 de 2020, mediante el cual se dio origen y se dio vida a lo que hoy se denomina como el PAES. Perdón, me están diciendo que se está cortando la comunicación. Si en algún momento dejan de oírme, le agradezco que
que me comenten, Luis Gabriel, gracias. Entonces les decía, la semana pasada, o el viernes, hace 8 días, salió o fue expedido el decreto 639, mediante el cual se creó el PAE, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, y se establecieron las reglas generales. Ustedes tuvieron la oportunidad de leer el decreto. Sin embargo, ese decreto quedó en suspenso, podríamos decirlo así, porque faltaba una herramienta fundamental y era una resolución que implementara o le diera vida a los diferentes aspectos procedimentales de este decreto legislativo. Y fue así como el día de ayer se expidió el decreto legislativo 677 del 2020, mediante el cual se modificó el anterior, el 639, se ampliaron y se particularizaron alguna serie de requisitos frente a la postulación que cada una de las empresas puede hacer al beneficio, y adicionalmente se establecieron unos procedimientos particulares y específicamente se establecieron términos específicos para acceder o postularse mejor al beneficio. Y de la mano con este decreto legislativo, el Ministerio de Hacienda expidió el día de hoy la resolución 1129 del año 2020. Mediante esta resolución se define ya la metodología específicamente de algo que era lo que causaba mayor cuestionamiento, y es cómo se calcula esa reducción en los ingresos que se establecía o se establece por el 20%, y se establecen unos requisitos para la postulación. Ven ustedes en cuarto lugar, en letras rojas, una cuarta, podríamos decirlo, normatividad, aunque como tal no lo es, pero un cuarto requisito que está en las letras rojas porque todavía lo estamos esperando. Desafortunadamente aún no ha sido expedido. Creemos que tiene que ser expedido en los 2 días siguientes, entre mañana y el día viernes, porque es el formulario que expide la UGPP y que permite la postulación al beneficio de manera directa ante las entidades financieras, ante los bancos que van a administrar todo lo correspondiente a la postulación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta normatividad. Cuando ustedes tengan alguna duda, además del material que les vamos a dejar acá en la presentación, necesariamente tienen que remitirse a estos textos normativos, los cuales también les vamos a acompañar para su conocimiento junto con esta presentación. Una claridad: cuando ustedes lean la resolución 1129, se van a dar cuenta que la resolución 1129 se refiere única y exclusivamente al decreto legislativo 639. Nunca se refiere de manera directa al decreto legislativo 677. Pero tenemos que entender que el decreto original es el 639, el cual mantiene su vigencia, y que tuvo algunas modificaciones por vía del decreto 677. Entonces, cuando ustedes vean una norma que se esté refiriendo o algún aspecto que se refiera al 639, entendamos como un todo el 639 junto con las modificaciones del decreto 677. En ese sentido, estamos ya en materia y empezamos por definir, por concretar en qué consiste el subsidio o el auxilio que está dando el gobierno nacional en este momento. Y básicamente se ha determinado que es un auxilio consistente en el 40% de un salario mínimo. Ese 40% de un salario mínimo por cada trabajador que esté incluido en la nómina. Y quiero hacer énfasis en este último, aparte en el que mencionamos, cuando decimos que por cada trabajador que esté incluido en la nómina, porque esto tiene unas consideraciones bastante importantes sobre las cuales vamos a hablar más adelante. No es que por el 100% de mis trabajadores individualmente considerados yo necesariamente vaya a tener el beneficio. No, tenemos algunos requisitos por cumplir, pero específicamente se habla que es el 40% multiplicado por el número de trabajadores que cumplan con los requisitos que vamos a hablar más adelante. Y aunque el 40% matemáticamente hablando no es la suma que ustedes ven aquí, sí se estableció o se redondeó ese auxilio en la suma de 351.000 pesos. Reitero, 351.000 pesos multiplicado por el número de trabajadores
que cumplan con los requisitos que vamos a ver más adelante. Segunda pregunta, ¿quiénes pueden aplicar al beneficio? En el decreto inicial, el que salió hace algunos días, se establecía que únicamente las personas jurídicas podían acceder al beneficio y no se dijo absolutamente nada respecto de las personas naturales ni de las uniones temporales y consorcios. Ese fue uno de los grandes comentarios que se le hicieron y retroalimentaciones que se le hicieron al decreto inicialmente expedido, y hoy en día tenemos el decreto 677 expedido el día de ayer, corrigió, por decirlo así, esa falencia e incluyó dentro de los beneficiarios o dentro de los postulados de los beneficiarios a las personas naturales con unas consideraciones igualmente en las temporales. Entonces, decimos que hoy en día pueden aplicar a este beneficio 4 personas naturales, uniones temporales, que cumplen. Estos que ustedes ven acá son requisitos generales. Ya más adelante veremos requisitos respecto de las personas jurídicas. Básicamente se deben cumplir los 4 requisitos generales que vemos en este momento en pantalla. Primero, haber consideradas antes del 1 de febrero, posterioridad a esta fecha, desafortunadamente queda excluida del beneficio. Se debe contar con un registro mercantil renovado, por lo menos en el año 2019, obviamente por el hecho de haberse constituido antes de este año. Tercero, este requisito ya aplicable para cualquiera de las 4 personas o cualquiera de las 4 calidades, deben contar con un producto de depósito en una entidad financiera. ¿Qué es esto? Básicamente tienen que tener una cuenta bancaria abierta. Y cuarto, tienen que demostrar a través de los mecanismos que ya veremos más adelante la disminución del 20% o superior en sus ingresos. Algunas reglas particulares, específicamente para las personas naturales. Además de los requisitos 3 y 4, es decir, además de tener una bancaria y además de demostrar la disminución del 20% en sus ingresos, las personas naturales tienen que cumplir con el primero, estar inscritos en el registro mercantil antes del 1 de enero de 2020. ¿Qué quiere decir eso? No todas las personas naturales pueden acceder al beneficio, sino solo aquellas que tengan la calidad de comerciantes y por vía de esa calidad de comerciantes se hayan inscrito en el registro mercantil. Eso es un indispensable. En algunos comunicados que seguramente ustedes escucharon hace algún tiempo, o hace algún tiempo no, en los últimos días, se decía que se iba a permitir el beneficio para cualquier tipo de persona natural, aunque no estuviera registrada, pero condicionándolo a que para el segundo mes del beneficio ya se constituyera como un comerciante o como una persona jurídica. Sin embargo, ni el decreto ni la resolución hicieron referencia a ello, razón por la cual hoy en día, reitero, el beneficio solo tiene aplicación para las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes. Pero adicionalmente, no todos los comerciantes, sino aquellos que por lo menos tengan 3 trabajadores o 3 empleados reportados en la pila, es decir, trabajadores formales y que hayan sido reportados en la pila, es decir, frente a los cuales se pague seguridad social para los meses para el mes, de febrero del año 2020. Y finalmente, un requisito, digámoslo, bastante, o que se puede celebrar mejor, muy preventivo, por decirlo así, por parte del gobierno nacional, es que ninguna persona natural puede recibir este beneficio en la medida que sea una
persona expuesta políticamente o tenga relación con una persona expuesta políticamente. ¿Qué quiere decir esto? Evitarnos, y perdón, pongo el ejemplo, una discusión a futuro famoso algoritmo. Es decir, las personas que tengan algún tipo de cercanía o relación con cargos o roles políticos no podrán tener beneficio por vía del PAE. Igualmente, para los consorcios y las uniones temporales, dos requisitos bastante concreticos. Se deberá aportar, en vez del registro mercantil, copia del registro único tributario, o sea, del RUT, y no se podrán tener en cuenta trabajadores que previamente hayan sido reportados o sobre los cuales se haya solicitado por el beneficio por parte de las personas jurídicas que lo conforman. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos, o personas jurídicas o personas naturales, acordémonos que los consorcios y las uniones temporales básicamente son asociaciones, por si se me permite la expresión, o uniones de dos personas jurídicas para celebrar un negocio particular, digámoslo en términos sencillos de esa manera. Como el consorcio a su vez se compone de dos personas, bien sean naturales o jurídicas, pues se puede optar por el beneficio, bien sea directamente por las personas que conforman el consorcio individualmente consideradas, o el mismo consorcio podrá pedir el beneficio. En este caso, lo que se genera es la exclusión de los trabajadores para los consorcios y para las personas jurídicas o naturales. Es decir, si el consorcio fue el que pidió el beneficio, pues los trabajadores sobre los cuales presentó la postulación no podrán ser utilizados o replicados por las personas jurídicas o naturales que conforman ese consorcio y que a su vez quieren presentarse a optar por el beneficio. Esto únicamente respecto de las uniones temporales y respecto de los consorcios. ¿Frente a qué trabajadores aplica el beneficio? Y esta es una de las preguntas que más clara debemos tener para aplicar al beneficio. Algunos requisitos particulares, son 5 específicamente, que tienen que quedar absolutamente claros. Primero, el beneficio solamente aplica respecto de trabajadores formales, vinculados a través de un contrato de trabajo y que tengan una afiliación efectiva vigente al sistema de seguridad social por cuenta del empleador o postulante. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una persona vinculada por un contrato de trabajo, pero respecto del cual no hacemos aportes a seguridad social, nunca lo hemos afiliado, nunca se ha hecho una cotización. Desafortunadamente, ese trabajador no se puede considerar. 2, si tenemos una persona que nos ayuda permanentemente, pero nunca hemos formalizado el contrato de trabajo y como consecuencia nunca hemos hecho afiliaciones a seguridad social, no lo vamos a poder considerar. 3, si tenemos una persona que nos ayuda permanentemente, pero la tenemos vinculada a través de un contrato de prestación de servicios y por esa vía esa persona es la que hace sus propios aportes, tampoco puede accederse o tenerse en cuenta esta persona para acceder al beneficio. Concluimos, única y exclusivamente como primer requisito, se pueden considerar trabajadores, es decir, vinculados con un contrato de trabajo, respecto de los cuales haya una afiliación y cotización efectiva y activa al sistema de seguridad social. En todos los subsistemas, valga decirlo, en salud, en pensiones, si hay lugar a ello, y en riesgos laborales. Segundo requisito, trabajadores respecto de los cuales se está haciendo un aporte al sistema de seguridad social con un ingreso base de cotización que no sea inferior al salario mínimo. Recordemos que el sistema de seguridad social tiene unas reglas de aporte donde me dice que yo nunca como empleador puedo aportar, ni como cotizante puedo cotizar,
con una base menor al salario mínimo. Sin embargo, esta es una claridad y una reiteración que hace la norma de que todas las cotizaciones, indiferente al salario, obviamente sabemos el IBC o el ingreso base de cotización, pues tienen que ser equivalentes a los valores salariales que perciba el trabajador. Porque hago la aclaración de que independientemente del salario, podemos tener una persona, pero que la jornada de esa persona sea a medida. Tal vez ustedes con Diego esa actividad en un curso anterior. Entonces, frente a esa persona, como tiene una compensación salarial equivalente a su jornada, que sería inferior al salario mínimo, eso no quiere decir que la cotización al sistema de seguridad social se haga por medio salario mínimo. ¿Por qué? Porque por una regla básica del sistema, y es que esa cotización no permitiría. Es imposible hacer una cotización por un valor del salario mínimo, con excepciones que no es el caso. Como regla general como regla aplicable y exigible a este caso concreto, no se puede tener en cuenta trabajadores sobre los cuales se haya hecho una cotización por un valor inferior al salario mínimo. Y en esto quiero puntualizar simplemente diciendo que esa excepción de cotización al sistema de seguridad social por vía de un salario inferior o de un valor inferior al salario mínimo se da única y exclusivamente para aquellos trabajadores que denominamos trabajadores de jornada parcial, donde normalmente ubicamos a las personas que cumplen roles de vigilancia, pues se regulan por un decreto particular que, vuelvo y digo, seguramente no es el caso de cada uno de ustedes. Ahora, si alguno tiene un caso de ellos, pues desafortunadamente si la cotización se hizo por un valor inferior al salario mínimo, pues no será aplicable para el beneficio del PAE. Tercer requisito, se tendrán en cuenta solo los trabajadores que para el mes inmediatamente anterior al de la postulación al beneficio se hayan cotizado por el mes completo, se les haya cancelado el salario en el mes completo, y ya volveremos sobre eso, los cuales no se les haya aplicado una novedad de suspensión y se sea remunerada. Ojo con esto, podríamos decirlo, una restricción que impuso el gobierno de estos decretos y de la resolución a una medida laboral, en todo por el mismo Ministerio del Trabajo, como las licencias remuneradas. Dice el Ministerio, perdón, dice los decretos que los trabajadores estén recibiendo el 100% o por lo menos una suma salarial. En ese sentido, lo que se busca es que las personas a las que se les haya aplicado la novedad de suspensión o licencia no remunerada no tengan acceso al beneficio, pero esto no quiere decir que se les no, esto es para el mes en el cual se hace la postulación. Quiere decir que si ustedes en este momento tienen la novedad de suspensión o licencia no remunerada, pues para este periodo de postulación no podrán hacerlo, pero sí para el siguiente. Me están diciendo, qué pena, interrumpo un segundo, que la comunicación no está muy buena. No sé, Claudia, si estamos bien. Voy a tratar, regálenme 2 segundos, voy a tratar de conectar la cámara, no sé si la tengo. Denme 2 segundos, por favor. Voy a tratar de desconectar alguna cámara aquí que tenga interfiriendo en la señal.
Denme 2 segundos, ya retomo. Bueno, por favor, confírmenme, le agradezco a Oscar y Claudia si me pueden confirmar la comunicación en este momento, si está mejorando, porque entiendo que se ha cortado un poco. Pues aparentemente está mejor. Aparentemente está un poco mejor. Sigamos a ver si funcionó. Listo. Gracias, creo que les presento excusas. Voy a tratar de resumir el último pedacito que estábamos hablando para retomar y que no se pierda en algún aspecto. Si por cualquier razón se pierde la comunicación en algún punto, les agradezco que, digamos, con base en la exposición y en la presentación, se hagan las preguntas al final y retomamos los puntos que queden pendientes para estar muy claros. Decimos entonces que los requisitos para que los trabajadores apliquen es, 1, trabajadores formales, es decir, trabajadores que tengan una vinculación a través de un contrato de trabajo y frente a los cuales se hagan aportes a la seguridad social. 2, ese aporte a la seguridad social tiene que ser por una base de cotización no menor al salario mínimo, igual al salario mínimo o superior necesariamente. 3, para el periodo de la postulación se tiene que haber cotizado por el mes completo y no se puede haber generado una novedad de suspensión o licencia no remunerada. Y frente a este último punto les estaba explicando que esto no quiere decir que si ustedes le aplicaron en algún momento la novedad de suspensión o licencia no remunerada a algún trabajador, ya por ese hecho pierdan el beneficio. No lo van a perder. En un primer momento lo que va a pasar es que frente a ese trabajador no se les va a dar el beneficio. Respecto de los demás trabajadores sí, pero para el periodo siguiente, si ustedes ya digamos que quitan esa novedad de suspensión o de licencia, restablecen el contrato de trabajo, para el periodo siguiente sí podrán optar por el beneficio respecto de ese periodo y respecto de ese trabajador. Otro de los requisitos, y esto es, aquí es donde se empiezan a generar las novedades respecto de lo que teníamos en el decreto anterior, es que serán considerados los trabajadores que hayan sido reportados en la planilla de aportes del mes inmediatamente anterior al de la postulación del beneficio. Una de las preguntas grandes que surgían respecto del decreto inicial era, ¿cómo hago yo para aplicar o para soportar los aportes si para la fecha en la que estoy haciendo la postulación yo todavía no he tenido que pagar seguridad social? Entonces ya esto se aclaró diciendo no, es que la seguridad social y las planillas que usted tiene que aportar no es las del mes en el que va a postularse al beneficio, sino las del mes inmediatamente anterior. Pero ojo a esto, hay una claridad que hace la resolución, y es que para las postulaciones que se van a hacer ahorita en el mes de mayo, para este periodo, solo van a ser tenidas en cuenta aquellas planillas que fueron canceladas antes del 22 de mayo. Es decir, respecto de la nómina del mes de abril, seguridad social que se tenía que pagar en el mes de mayo, solamente se va a tener en cuenta las planillas que fueron canceladas antes del 22 de mayo. Y otro punto particularmente importante, y es, se va a generar una comparación entre las planillas que se aporten para acreditar el beneficio, es decir, las planillas que se aporten respecto del mes inmediatamente anterior al mes de la postulación, se va a comparar con las planillas de aportes del mes de febrero del año 2020. ¿Y qué se busca con esa comparación? Que por lo menos el 80% de los trabajadores que hayan sido reportados en la planilla del mes inmediatamente anterior al cual se aspira al beneficio, estén también incluidos en la planilla del mes de febrero. En efectos prácticos, ¿qué es lo que se busca con este requisito? Demostrar que entre febrero y el mes en el cual se está, o el mes inmediatamente anterior en el cual se está haciendo la postulación,
no se presentaron desvinculaciones o retiros. Digamos que como tal, de manera expresa, no hay ningún requisito que diga que se niega el beneficio el acceso a los beneficios por el hecho de haber despedido. No está por ninguna parte de ninguna de las normas esto, pero este requisito de comparación de la planilla del mes inmediatamente anterior al mes de la postulación versus la planilla de febrero del 2020 sí nos permite llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque si menos del 80% de los trabajadores, o mejor, si más de un 20% de los trabajadores que reporté en el mes de febrero ya no están reportados en el mes inmediatamente anterior al cual quiero acceder al beneficio, se me podrá negar el mismo. Es importante tener en cuenta esa situación. Siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula la reducción del 20%? Esta es la segunda pregunta, digamos, lo más importante en toda esta dinámica. La primera de ellas, la que estábamos viendo anteriormente, es qué trabajadores van a contar para el beneficio. Y la segunda pregunta, ¿cómo se calcula la reducción de ese 20%? Específicamente, se establecieron dos criterios para demostrar esa reducción. El primer criterio es el siguiente. Se tienen que comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del beneficio respecto del mismo mes en el año 2019. Es decir, si voy a aplicar al beneficio de junio, voy a coger los ingresos de mayo de 2020 y los voy a comparar con los ingresos de mayo de 2019. Esto así para demostrar que en el mes de mayo de 2020 tuve unos ingresos inferiores al 80% de los ingresos de 2020, es decir, una reducción del 20% en esos ingresos. Ese es el primer esquema o el primer contraste que yo puedo hacer. O el segundo esquema que puedo adoptar es demostrar una reducción del 20%, pero ya no comparando el mes contra el mes del año anterior, sino comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud respecto de el promedio aritmético. Promedio aritmético, entiéndase, una suma y una división simple de los ingresos del mes de febrero del año 2020. Por ejemplo, los ingresos del año 2020 versus el promedio aritmético de los meses enero y febrero de 2020. Vuelvo y digo, se generan dos opciones y la expectativa o lo que se había escuchado hasta este momento, hasta antes de que se profiriera el decreto y la resolución del día de hoy, era que estos escenarios eran excluyentes, es decir, que yo o me iba por uno si cumplía unas determinadas condiciones o si no las cumplía me tenía que ir por el otro. Pero esa claridad no se hizo en el decreto. Es decir, quedó al arbitrio de cada postulante hacer los dos ejercicios y presentar el que mayor beneficio le represente. Es decir, yo puedo comparar el mes de mayo con el mes de mayo del año anterior y decir mi reducción fue del 19%, no alcanzo. Pero si me voy al segundo ejercicio y comparo contra el promedio de enero y febrero y ya ahí me da que la reducción es del 25%, en ese caso entonces me iré por la fórmula número 2. Importante tener en cuenta, puedo optar por cualquiera de las dos fórmulas para acreditar la reducción, pero como requisito se establece que se certifique cuál fue el método de comparación que se utilizó, si el número 1 o el número 2 de los que acabamos de ver. Digamos lo que hasta aquí tenemos los criterios de aplicación. ¿Qué debo tener en cuenta para aplicar? Ahora hablemos de cuál es el procedimiento práctico para la solicitud del apoyo. Y es que si yo ya tengo claro que cuento con todos los requisitos que hemos visto hasta este momento, tengo que seguir el siguiente procedimiento. Lo primero, reiteramos, el beneficio se solicita ante la entidad bancaria en la cual yo tengo un producto de depósito, es decir, en la cual yo tengo una cuenta bancaria.
Ya lo veremos al final, pero esa cuenta bancaria no necesariamente implica que yo tenga que se trate de una cuenta de nómina. No se exige que esa cuenta bancaria sea una cuenta de nómina. Segunda situación importante, si yo tengo dos cuentas o más en diferentes bancos, puedo postularme al beneficio en cualquiera de ellas, no tengo ningún problema, pero con una salvedad, y es que si lo pedí en el banco X, siempre de ahí en adelante tendré que pedir el beneficio en ese mismo banco, ¿vale? Ahora, volvemos a encontrarnos con el famoso formulario que está en letra roja porque está pendiente. Puede ser posible que mientras estemos en esta conferencia, la UGPP ya esté próximo a expedir ese formulario. Pero básicamente en los bancos, en la entidad financiera en la cual yo vaya a presentar la postulación, me tienen que entregar ese formulario. Y ojo con eso. Por ahí en redes sociales, en los correos electrónicos, está rondando uno o varios formularios y se dice que presuntamente ese es el formulario. Señores, recomendación, no le paremos bolas a ese formulario. Ya la UGPP sacó un par de comunicados diciendo que están trabajando en el formulario, que todavía no lo tienen listo. Si queremos tener la certeza de cuál es el formulario final, preguntémosle a nuestro banco de manera directa y en el banco de manera directa no lo entregarán. Pero volvemos a decirlo, eso está pendiente y esperamos que entre mañana o a más tardar el viernes ya debería estar listo el formulario. Cuando se expida, se requerirá pues diligenciar completamente ese formulario y tendrá que ser firmado pues por la persona postulante o quien represente al postulante. Si es una persona jurídica, por el representante legal; si es una persona natural, pues por ella misma, o el representante del consorcio de la unión temporal. Y en ese formulario, con la firma de ese formulario, se va a entender surtida la siguiente información. 1, la identificación de quien se postula al beneficio. 2, pues obviamente la intención de ser beneficiario del beneficio, valga la redundancia. Y 3, que no se trata de una entidad que tiene participación de la nación o de sus entidades descentralizadas en una suma superior o en un capital superior al 50%. Aclaramos entonces que estas entidades que tienen una participación de la nación o entidades descentralizadas superiores al 50% están excluidas de manera directa de la aplicación al beneficio. ¿Vale? Entonces ya con el simple diligenciamiento y la presentación de este formulario, entendemos suplido estos requisitos o estas manifestaciones, mejor. Ojo con esto, la presentación, dice la norma, la presentación del requisito se entiende que la información allí contenida en el formulario se está dando bajo la gravedad de juramento, razón por la cual si alguna de la información no es cierta o inclusive de los anexos que se presentan no es cierta, pues no solamente nos veremos abocados a devolver los dineros si es que el beneficio finalmente se otorgó, sino que eventualmente se extenderán las correspondientes implicaciones penales o disciplinarias y fiscales a que haya lugar. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el manejo de la información. Segundo requisito para el procedimiento de aplicación. Además del formulario, tiene que acompañarse una certificación que tiene que tener básicamente 2 firmas. Ojo con eso. Si se trata de una persona jurídica, la firma del representante legal. Si se trata de una persona natural, pues la firma obviamente de la persona natural. Pero adicionalmente tiene que conllevar la firma del revisor fiscal o del contador público, quien va a acreditar o quienes van a acreditar lo siguiente. 1, la efectiva disminución de los ingresos al 20%, y en esta certificación es donde se acredita cuál de los 2 esquemas que veíamos anteriormente de comparación se aplicó. Aquí el contador público va a decir, nos acogimos al esquema de comparación del mes del 2020 contra el mes del 2019 o contra el promedio aritmético de enero y febrero. Allí se va a certificar esa información. Y 2, una certificación muy importante que para el mes inmediatamente anterior de la postulación al beneficio
se cancelaron la totalidad de los salarios a los trabajadores respecto de los cuales se está aplicando el beneficio. En este sentido, para las personas que están aplicando el beneficio en el mes de mayo específicamente y que pueden utilizar esos recursos para pagar nóminas que aún se adeudan del mes de abril del 2020, se podrá acreditar entonces, obviamente si no se ha pagado, pues no se puede acreditar el pago hasta este momento, pero da la opción de acreditar o comprometerse entonces a pagar esos salarios del mes de abril que se encuentran insolutos dentro de los 5 días hábiles siguientes a recibir el dinero del beneficio. Reitero y concreto, se tiene que certificar el pago de los salarios para el mes inmediatamente anterior. Pero si estamos hablando del beneficio para el mes de mayo respecto de nóminas del mes de abril, podemos expedir una certificación donde nos comprometamos a que el dinero será destinado a los pagos de nómina del mes de abril dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de los dineros. Presentados estos documentos, o mejor, ¿hasta cuándo tenemos plazo para presentar estos documentos? Recordemos que nosotros tenemos, o la norma le permite a las personas o a los postulantes aplicar al beneficio para 3 periodos, mayo, junio y julio. En ese sentido, dependiendo del mes al cual yo vaya a aplicar al beneficio, tengo que presentar los documentos hasta una fecha específica. Si nos referimos al mes de mayo, quiero aplicar a los beneficios del mes de mayo del año 2020, tengo que presentar los documentos máximo hasta el viernes 29 de mayo, ¿vale? A hoy no se pueden presentar los documentos. Seguramente si nos sale el formulario de la UGPP mañana, pues mañana tampoco podremos presentarnos al beneficio. Por eso la norma dice que el beneficio o los documentos, mejor, se pueden presentar desde el 22 de mayo, es decir, desde el viernes. Seguramente este término se estableció así hasta a partir del viernes, dando un poco de espera a la expedición del formulario por parte de la UGPP. Reitero, esperamos que de aquí al viernes ya tengamos ese formulario listo. Entonces, si queremos aplicar al beneficio en el mes de mayo, a partir del viernes de la presente semana y máximo hasta el viernes de la siguiente semana podemos presentar estos documentos ante la entidad bancaria. Ya si lo que quiero es aplicar al beneficio del otro mes, o para el otro mes mejor, tendré máximo, y a partir de la fecha lo puedo presentar a partir del 22 de mayo, y máximo hasta el 17 de junio, podré presentar los documentos para ese periodo. Igualmente, para el mes de julio, máximo hasta el 16 de ese mes. Tengan, por favor, muy en cuenta estas fechas, porque si nos pasamos por un día, desafortunadamente no vamos a tener acceso a los beneficios, y en esto sugiero, aunque no es una regla, digámoslo como tal, aplicable, yo quisiera ser muy conservador, no esperemos hasta el 29 de mayo en el horario hábil, en el horario extra para presentar los documentos. Tratemos de ser un poquito proactivos en ese sentido y presentémoslos con el suficiente tiempo, ojalá que no al último día. Ahora sí, presentados los documentos en las fechas establecidas, se tienen unos tiempos y unos plazos ya internos, tanto por parte de las entidades financieras como por parte de la UGPP, para responder si tenemos derecho al beneficio. Entonces, las entidades financieras tienen unas fechas establecidas para que una vez recibida la documentación por parte de los postulantes, cada uno de los empresarios, remitan esa información a la UGPP. Y ojo, ¿por qué tienen que remitir la información a la UGPP? Porque será la UGPP la entidad encargada de decir o decidir si tenemos o no tenemos acceso a los beneficios, o si no lo tenemos respecto del 100% de trabajadores que estamos aplicando, sino desde un porcentaje parcial. Entonces, las entidades bancarias tendrán hasta las fechas que ustedes ven en pantalla, máximo el 30 de mayo, para junio máximo el 19 de junio y para julio máximo el 21 de julio, esas fechas máximas para remitir la información a la UGPP. Y en consecuencia, la UGPP tendrá también unas fechas máximas para pronunciarse y decidir y notificarnos si tenemos
acceso al beneficio, que son las fechas que ustedes también ven en pantalla en la parte final de la presentación, máximo el 3 de junio para el beneficio de mayo, máximo el 23 de junio para el beneficio de junio y máximo el 27 de julio para el mes de julio. Esto ya lo mencionamos. ¿Por cuánto tiempo aplica el beneficio? Máximo 3 oportunidades durante los meses de mayo, junio y julio. Un aspecto que no se modificó del decreto inicial es que se decía que para las empresas o para las personas que hubiesen tenido acceso a un crédito por vía del Fondo Nacional de Garantías y digamos lo que lo estuviesen utilizando en este momento, esas personas podrían aplicar inclusive hasta el mes de agosto, pero reiteramos únicamente por 3 oportunidades. En ese caso podrían hacerlo por junio, julio y agosto del 2020, reitero, para las personas que aplicaron al beneficio, que obtuvieron un crédito de nómina por vía de Fondo Nacional de Garantías. Importante tener en cuenta que cada vez que vayamos a acceder o a solicitar un beneficio, tendremos que presentar exactamente los mismos documentos al 100%, tal y como los hemos visto y tal y como lo hicimos la primera vez. Tendremos que presentar nuevamente el formulario de la UGPP, tendremos que presentar nuevamente las certificaciones firmadas por representante legal y por contador o revisor fiscal, tendremos que aportar los soportes de las planillas de aportes a seguridad social en los mismos términos que lo hemos visto hasta este momento. No quiere decir que porque ya tuve un beneficio inicialmente aceptado y reconocido, no tenga que presentar algún recurso en el mes posterior. Reitero, el 100% de los requisitos se debe cumplir en cada uno de los meses de postulación. Ahora, una pregunta que parece ser clara, pero que nos lleva a hacernos algunas preguntas. Presentamos los documentos ante el banco los mandó a la UGPP nos sorprendió y nos dijo que evidentemente tenemos beneficio y nos entregan el dinero. El 40% del salario mínimo multiplicado por cada uno de nuestros trabajadores efectivamente no lo entregan. La pregunta es, ¿qué hago con esa platica? ¿Qué destinación le puedo dar o le debo dar a ese dinero mejor? Las normas a las que nos estamos refiriendo siempre hablan de que este dinero tiene que estar necesariamente dirigido al pago de la nómina, entendiendo la norma por nómina, principalmente el pago de salarios. ¿Listo? Vienen las preguntas. ¿Y las vacaciones? En algún momento se le hizo esta pregunta al ministro del Trabajo en uno de los foros en los cuales él estaba presente. Y la respuesta del ministro del Trabajo fue: para las vacaciones no se puede. Cuando le preguntan al ministro la razón por la cual no se puede para las vacaciones, el ministro simplemente dice: porque está destinado solamente para la nómina. Pero aquí entonces tenemos una falencia técnica donde se llega a entender que las vacaciones no hacen parte de la nómina, lo cual en estricto sentido no es tan cierto. En ese sentido, nosotros siempre hemos manifestado, inclusive los que tuvieron la oportunidad de leer algún artículo que escribimos sobre el decreto inicialmente expedido, en ese decreto, en ese artículo mencionamos y lo ratificamos en este escenario, que sí vemos posible y sí veríamos procedente que se paguen las vacaciones. ¿Por qué? Las vacaciones normativamente son un descanso remunerado, que si bien técnicamente no es salario, pues sí está compensando un descanso legalmente establecido y obligatoriamente establecido por la legislación laboral, razón por la cual veríamos como procedente el pago de las vacaciones. Sin embargo, siendo un poco conservadores y manteniendo un poco la expectativa de, o mejor, guardando la reserva de la manifestación que hizo el ministro del Trabajo, vuelvo y digo, en un escenario casi que académico y que no se vio reflejado en ninguna de las normas, pues lo ideal será que destinemos esos pagos en la medida de lo posible para los salarios
y excepcionalísimamente para las vacaciones. Claro está, si de aquí a algunos días sale alguna norma reglamentaria que diga que no se puede para las vacaciones, los informaremos y les diremos taxativamente no se puede. Sin embargo, consideramos que técnicamente el hecho de que se diga que está destinado para pagos de nómina no nos excluiría de tajo las vacaciones. Ahora, lo que sí excluye de tajo es los pagos no salariales, entendiendo por ellos los pagos que hacemos como primas extralegales, beneficios extralegales, auxilios que estemos otorgando por vía de suspensiones o licencias no remuneradas o licencias remuneradas o prestaciones sociales. Esos conceptos sí definitivamente establecemos, coincidimos y reiteramos, no pueden ser utilizados los recursos para pagar estos conceptos. Reitero, no prestaciones sociales, entendida por ellos primas, cesantías o intereses a las cesantías, no auxilios o beneficios extralegales y no pagos no salariales que se estén otorgando en periodos de licencias no remuneradas. Perfecto. Algunos aspectos generales, finales importantes que refieren la norma en alguno de sus apartes. El primero de ellos ya se los mencionábamos y es que se puede hacer o se puede generar el acceso o la postulación en cualquier banco o en cualquier entidad financiera en la cual se tenga una cuenta bancaria, y si tengo cuenta bancaria en más de una entidad, pues no habrá problema en postularme a cualquiera de ellas, pero tendré que mantenerme solicitando los beneficios en estas cuentas. No es requisito que haya un convenio de nómina en ninguna de estas cuentas. Y aquí una aclaración respecto de las personas que hayan tenido algún beneficio por vías del acceso a créditos del Fondo Nacional de Garantías. En ese caso, cuando la suma total de los recursos de los dos beneficios, la del Fondo Nacional de Garantías y la del PAEF, sea superior a los aportes que tengo que cancelar o a las obligaciones laborales que voy a cancelar, el excedente se deberá abonar al crédito en un valor equivalente al del aporte estatal. Una parte que no se alcanza a ver aquí al final, aparece entrecortada, pero se las menciono, aunque Dios quiera que ninguno de ustedes esté en esa situación, y es que para las sociedades que estén en reestructuración o liquidación, no hay problema, no es que se niegue el beneficio, lo único es que el beneficio o la postulación al beneficio mejor la tendrá que hacer el promotor del proceso de reestructuración o el liquidador en caso que estemos en un proceso como este. Aquí lo tenemos en esta diapositiva, es el que ven en un primer aparte. Finalmente, la firma, ahorita estamos cuestionándonos mucho de si el trámite tiene que ser presencial o digital. Ya la resolución dijo que se tienen que habilitar todos los canales de comunicación virtual y digital por parte de las entidades financieras. Todos los traslados de recursos también tienen que ser virtuales o digitales. Y en ese sentido, la firma de los documentos y de los formularios igualmente podrá ser digital o digitalizada, y en este caso escaneada o pues obviamente manual. Recordemos que la firma digital es diferente a lo que tradicionalmente hacemos de escanear una firma. En este caso se está validando inclusive la firma de algún documento y escanearlo. Y finalmente, también para que lo tengan muy en cuenta, una vez presentados los documentos ante la entidad financiera y la entidad financiera envió los documentos a la UGPP, en ese caso ya no se podrá hacer alguna corrección de los documentos. No es que la UGPP me pida información adicional o que la UGPP me vaya a decir mejor cambien este documento por este otro. No se podrán hacer correcciones, se negará el beneficio para ese mes en caso de que la información esté incompleta o se haya presentado de manera incorrecta, pero se podrá generar el beneficio para el mes siguiente o podremos aplicar o postularnos al beneficio para el mes siguiente, obviamente en la medida que estemos hablando máximo al mes de julio de este año. Señores, hasta aquí los aspectos más relevantes e importantes que encontramos de estas nuevas normas.
como les decimos, hicimos un ejercicio bastante fuerte, bastante juicioso para identificar los aspectos más relevantes y cruciales de esta normatividad. Si tienen alguna pregunta particular, por favor, sé que ya las han venido haciendo a través de Oscar, entonces, Oscar, usted ayúdeme, por favor, con las preguntas, si es que hay hasta este momento. Listo, entonces comenzamos a revisarlas. Entonces, la primera que tengo por aquí, ¿qué pasa con los trabajadores que tienen un contrato de medio tiempo y medio salario? Perfecto. Para esos trabajadores no hay problema, porque como lo explicábamos al inicio de la charla, una cosa es el salario, que en ese caso particular se puede pactar por menos del salario mínimo, pero en ese caso particular también la cotización al sistema de seguridad social debió hacerse por una base no menor al salario mínimo. El sistema no le permite en ese caso cotizar por menos del salario mínimo, luego por ese trabajador se debió haber cotizado en esa base, caso en el cual será contabilizado o será un trabajador por el cual se puede tener acceso al beneficio. Listo. La siguiente, si tengo 9 trabajadores y 3 de estos están suspendidos, ¿puedo pedir el beneficio por los 6 trabajadores restantes que aún tengo trabajando actualmente? Sí, sí, lo ideal es que para el mes siguiente ya se puedan reactivar, pero sí, lo único es volvemos a los requisitos que veíamos anteriormente, hacer la comparación entre el mes de febrero del año 2020 y el mes inmediatamente anterior, para considerar que los trabajadores hayan estado vinculados independientemente de que tengan esa novedad. Lo único es que respecto de esos trabajadores suspendidos, pues no se les generará el beneficio, pero para el resto sí se les podrá generar, a juicio de la UGPP, el beneficio. Perfecto. Cuando se habla de personas naturales comerciantes, ¿está incluidos los que estamos en hotelería? Sí, cualquier persona que tenga la calidad de persona natural, obviamente, pero que tenga la calidad de comerciante y que como tal esté inscrito en el registro mercantil. Ojo con eso. Yo puedo ser un comerciante comúnmente denominado como comerciante, perdón por no el ejemplo, pero puedo tener mi miscelánea y puedo llamarme comerciante. Pero si no estoy inscrito en el registro mercantil, no tendré esa calidad. Si estoy inscrito, sin ningún problema. Perfecto. Hay una aclaración adicional y es que la inscripción del registro mercantil tiene que estar vigente a 2019. ¿Sí? Si no lo tiene vigente a 2019, si no dejó de pagarlo tiempo atrás, bueno, no aplicará el beneficio y la UGPP lo descartará. ¿Un hostel con 2 personas en nómina puede aplicar? Bueno, es una muy buena pregunta, porque no se restringe. Miren que la única restricción en cuanto a número de trabajadores es para las personas naturales. Luego, si es una persona jurídica que tiene un trabajador o que tiene 2 trabajadores, en estricto sentido lo puede hacer. Perfecto. Si estoy como comerciante independiente en la seguridad social, más 2 empleados, ¿aplico? A ver, si está como independiente el empleador, digamos que sería considerado como una persona natural. Si esa persona natural no tiene la calidad de comerciante que acabamos de mencionar, y pues en el ejemplo solamente tiene 2 trabajadores, no tendrá acceso. Excelente. Buenas tardes. Quiero saber si puedo acceder al beneficio si hice un descuento en salario y jornada, donde el salario quedó en 438.902 pesos, equivalente a medio salario mínimo, si mal no estoy. Perfecto. Veo que sobre eso tenemos bastante inquietud y queremos reiterar en eso. Recordemos que una cosa es el salario y otra cosa es la seguridad social. Frente a cada uno de estos conceptos, la normatividad referente al PAEF nos exige unas determinadas obligaciones. Respecto del salario, el PAEF me dice, tiene que haber pagado el salario. ¿Cuál? El que las partes hayan acordado. Y en ese ejemplo, que es el típico de cuando yo establecí que el trabajador solamente ganaría
el medio salario mínimo porque solamente trabaja media jornada, pues a ese trabajador yo solamente debo acreditar que le pagué los 450.000 pesos. Si acredito eso, no hay ningún problema respecto del salario. Ahora, respecto de la seguridad social, reiteramos, a ese trabajador se le debió haber cotizado a seguridad social por una base mínima del salario mínimo. Ya ahí sí el salario mínimo mensual. Eso es así porque volvemos a lo mismo. No por vía del PAEF, sino por vía de las reglas generales del sistema de seguridad social en Colombia. Nadie, salvo alguna excepción particular de la jornada parcial, pero que no es el caso, por regla general, la base mínima de cotización es el salario mínimo. En estricto sentido, nadie puede cotizar por menos del salario mínimo. Luego, si ustedes hicieron la cotización por ese trabajador, estoy seguro que la hicieron sobre la base del salario mínimo y en ese caso tendrían acceso al beneficio. Perfecto. Quisiera saber si para este mes tengo el 0% de trabajadores reportados en el mes de febrero del 2020, pero para el siguiente mes el número de empleados es inferior al 80%. ¿Puedo pedir el subsidio o me pueden sancionar por haber terminado el contrato a término fijo el mes y así haber disminuido el número de trabajadores? Bueno, una claridad, y es que no hay sanciones. En este caso no se van a generar sanciones por despidos ni por suspensiones, nada tiene que ver en este caso el régimen sancionatorio, el cual es de manera, digámoslo, estricta del Ministerio del Trabajo en las fiscalizaciones que ellos hagan. Pero por vía del PAEF no va a generarse ninguna sanción, salvo que presentemos algún tipo de información que no sea cierta, caso en el cual no serán sanciones, sino pues las consecuencias penales o disciplinarias a que haya lugar. Pero la pregunta es, no tenía trabajadores, si le entiendo bien, Oscar, no tenía trabajadores para febrero, reportados en nómina de febrero, pero posteriormente sí en el mes siguiente, en abril. Pues dice la pregunta, el 0% de los trabajadores reportados en febrero del 2020, pero para el mes siguiente el número de empleados es inferior al 80%. ¿Puedo pedir? Bueno, no me queda claro, no me queda claro a qué se refiere el 0%, pero básicamente la regla es clara en cuanto a lo siguiente. Cogemos la seguridad del mes inmediato, la seguridad social, la pila del mes inmediatamente anterior al mes al cual me voy a postular. Es decir, si me voy a postular al beneficio para mayo, entonces cojo la pila de abril. La pila de abril contrastada contra la pila de febrero tiene que demostrar que por lo menos en febrero yo contaba con el 80% de los trabajadores que los trabajadores reportados en el mes de abril, qué pena corrijo, los trabajadores reportados en el mes de abril equivalen por lo menos al 80% o coinciden con el 80% de los trabajadores que reporté en el mes de febrero. ¿Listo? Si no está esa coincidencia, es decir, si yo despedí más del 20% entre febrero y abril y no coinciden el número de trabajadores en por lo menos un 80%, no tendré acceso al beneficio. Ojo, no es que haya sanciones, en eso quiero ser claro. Listo. Otra pregunta que me hacen por aquí es, ¿los aprendices SENA y los practicantes cuentan? No cuentan. Acordémonos que los aprendices SENA tienen una vinculación diferente a contrato de trabajo y uno de los requisitos específicos es que los trabajadores, valga la redundancia, sean vinculados con contrato de trabajo. Luego, aprendices no cuentan. Practicantes, ojo, porque en algunos casos los practicantes yo los puedo contratar por contrato de trabajo. Si tengo un practicante que está vinculado por contrato de trabajo, en ese caso sí contaría. Si está vinculado a través de un contrato de práctica, no contaría. Perfecto. Otra pregunta. Si se aplicó al beneficio de pensión del 3%, ¿esto impacta en algo el reconocimiento del beneficio por parte del Estado? En lo absoluto. No son excluyentes. Okay. Ahora, ojo con esta, y ahí, Oscar, permítame hacer una claridad. Cuando la norma nos exige que presentemos las planillas para acreditar que se están haciendo los aportes a seguridad social, la única exigencia que nos hace la norma es
evidenciar que estamos haciendo los aportes a todos los subsistemas a los cuales estamos obligados. En esa pregunta que me hacen de si el 3%, haber pagado por vía del 3% me excluiría, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estoy pagando al sistema de pensiones, lo único es que es con una base transitoriamente legal, que es el 3%, pero estoy pagando. Luego, si acredito que pagué pensiones, independientemente de si pagué al 16 o si pagué al 3, si pagué salud y si pagué riesgos laborales y acredito esos 3 pagos, y vuelvo y digo, sobre la base mínima, que es un salario mínimo, no tendré problema. Perfecto. Aquí nos preguntan, ¿los retirados cuentan dentro de este porcentaje? Los retirados, entendemos como retirados de la pila, la novedad de retiro. Las personas que hayan renunciado. Las personas que hayan renunciado o se les haya terminado el contrato de trabajo. Bueno, pues miren que es una muy buena pregunta porque independientemente de la causa de terminación del contrato, se está generando una novedad de retiro y la planilla, la pila no me refleja la causa del retiro. Para la pila es indiferente si fue una renuncia, si fue una terminación de mutuo acuerdo o si fue una terminación sin justa causa, o con justa causa, razón por la cual desafortunadamente, y eso es una situación importante, si el trabajador fue el que renunció y usted presentó la novedad de retiro en la planilla, pues será un trabajador que le genere una diferencia en esa coincidencia del 80%. Ahora, estoy seguro que nunca se va a llegar a generar una diferencia del 20% por la renuncia colectiva de ese número de trabajadores. Desafortunadamente, ese que renunció nos contará, pero seguramente pues no vamos a llegar a un número de renuncias tal que nos afecte el porcentaje de los... Listo, por aquí otra pregunta. Si a mediados de junio se abre ya el hotel y se reintegran ya todos los trabajadores que vienen de licencias no remuneradas y se vinculan otros que habían finalizado contrato y son los mismos que estaban en la planilla de febrero, ¿allí aplica el beneficio para junio o parcial? Bueno, en estricto sentido, respecto de los que simplemente se reintegran porque se renueva el contrato, sin lugar a dudas. Surge la pregunta de si los que hacen, desde los que si se desvincularon y se vuelven a vincular, aplicaría. Ahí, digamos lo que la norma no nos pone ninguna talanquera, estrictamente tenemos en la comparación de las planillas, pues se evidenciaría que estamos haciendo las cotizaciones. Faltaría ver, y es una muy buena pregunta respecto de la posición que tenga la UGPP, si evidencia que si hubo una terminación del contrato. Consideraría preliminarmente que no debería haber una restricción directa, pero sin lugar a dudas es algo que la UGPP podría, en su interpretación restrictiva, llegar a generar alguna discusión. Sin embargo, digo, en nuestro concepto o en mi concepto particular, creo que no debería haber una prohibición o una restricción en la medida pues que contrastando planilla contra planilla estoy logrando coincidencia en los datos generales del trabajador, cédula, nombre, que me permiten cumplir en el requisito de idoneidad y de coincidencia entre cada una de las planillas. Doctor Pablo, le concedemos un minutico la palabra a la doctora Ángela Díaz, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Parques, de Diversiones y otros, que tiene unas inquietudes. Claro que sí. Doctora Claudia, muchas gracias y nuevamente a las directivas de Cotelco un agradecimiento por hacernos parte de este importante webinar. Doctor, una de las quejas, si se puede llamar así, que obtenemos de parte de nuestros afiliados es que algunos parques son empresas mixtas, son empresas que son del Estado, pero que están directamente vinculadas a la actividad del turismo y no entienden por qué no pueden acceder al beneficio de la nómina cuando sus operaciones están 100% cerradas y pues tienen todas las necesidades igual que cualquier otra empresa del sector turismo. Vale, bueno, ahí tengo que hacer una primera aclaración y es que la normatividad excluye a las personas que tengan
participación estatal en un rango superior al 50%, ¿vale? Luego habría que ver casos particulares e individuales de si se cumple o no se cumple con ese reto. Ahí podríamos tener una luz de alguna, pues, ya el cuestionamiento que se hace de que ellos tengan participación, se excluye algún tipo de sectores. Digamos que coincidimos en ese cuestionamiento. Desafortunadamente hace parte de la facultad legislativa que muchas veces la ley es la ley, pero no es la justicia. Digamos que es legal en este momento, pero no es justo. Y desafortunadamente se dejó algunos sectores desprotegidos. Y ahorita me hacían una pregunta súper sencilla, y es: ¿por qué las personas naturales con 3 trabajadores y no las personas naturales con 2 trabajadores o 1 trabajador? ¿Qué diferencia hay? Son esas pequeñas diferencias efectivamente las que están dentro de la potestad legislativa, que empiezan a generar esas diferenciaciones que podrían llegar a entenderse como escenarios, si se quiere, discriminatorios, pero que de manera desafortunada para el gremio, para las personas, hacen parte de la potestad legislativa. Sin lugar a dudas, ténganlo muy presente que esas posiciones son las que en todos los consejos gremiales, en todas las agremiaciones, en todas las asociaciones estamos planteando de por qué no generar una cobertura integral. Desafortunadamente así sale la norma, y pues la norma es restrictiva en ese sentido. Ahí lo que los invitaría, vuelvo y digo, es a cada caso particular y cada caso concreto establecer si hay alguna viabilidad de cumplimiento de los requisitos, reitero, en la medida en que no haya una participación estatal del más del 50%, porque en principio ahí habría lugar al beneficio. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y la otra gran interrogante es que desafortunadamente los trabajadores que tienen el contrato suspendido o en licencia no remunerada quedaron de alguna manera en el peor escenario, porque no pueden recibir el beneficio, pero tampoco pueden acceder a otro tipo de beneficios que se estén dando, como protección al cesante, etcétera. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Qué luces les podríamos dar a estas personas? Bueno, mira que esa es una muy buena pregunta, y de hecho lo tratábamos en una conferencia que tuvimos con Cotelco hace un tiempo, porque ahí te aclaro, los trabajadores que están suspendidos, su contrato está suspendido por fuerza mayor o caso fortuito, sí tienen acceso al mecanismo de protección al cesante. Acuérdate que el mecanismo de protección al cesante es una norma que salió en el 2013, y en esa misma norma no se habla de los trabajadores que tienen contrato suspendido, sino solamente de los trabajadores que se termina el contrato. Pero en el año 2014, y es una norma que te debo el número, te debo el dato, pero la tenemos muy presente, se extiende ese beneficio para los trabajadores a los que se les suspende el contrato por fuerza mayor o caso fortuito. A quienes sí definitivamente no tienen ese acceso es a los trabajadores que se les generó una licencia no remunerada por común acuerdo. Pero sí, con las cajas de compensación familiar se cumplen una serie de requisitos, el trabajador informa sobre la suspensión del contrato y legalmente, legalmente sí tendrían beneficio o acceso al beneficio del mecanismo de protección al cesante. Eso desde un punto. 2, acordémonos que el decreto 488 nos permite que estas personas que vieron reducidos sus ingresos salariales por cualquiera de estas alternativas laborales tienen la posibilidad de acceder al beneficio excepcional de retirar las cesantías para compensar por un periodo de 3 meses esa disminución en sus ingresos salariales. Eso en un primer momento. Ahora, reiteramos la posición que mencionábamos ahorita, desafortunada o afortunadamente hace parte de la facultad legislativa, la posición que se adopta, que es un poquito un mecanismo de presión, si se quiere, político a los empleadores para que accedan al beneficio reactivando estos contratos. Digamos que esa en últimas es la finalidad de esa disposición. No tanto perjudicar a los trabajadores que están con su contrato suspendido, sino tal vez presionar un poco a los empleadores para que levanten esas suspensiones, empiecen a reanudar los contratos de trabajo y se acceda a los beneficios. Y como una alternativa para esos trabajadores, pues bueno, sería revisar las posibilidades de sentarnos con estos trabajadores y plantearles la posibilidad de que su contrato se reanude, se levante la suspensión
pero se lleguen a acuerdos como los que hablábamos anteriormente, por ejemplo, de un pago de un salario al 50% por una reducción de la jornada igualmente al 50%, caso en el cual pues entro a pagar la mitad del salario mínimo y podría llegar a tener acceso por esa vía al beneficio de la nómina establecida en el país. Muchas gracias, doctor. Excelente. Mil gracias. Vale. Doctor Pablo, nos preguntan que entonces en el caso de los suspendidos o los que están en licencias temporales, creo que ya usted nos había expresado su opinión, pero nos preguntan que si levantan esa suspensión o esa temporalidad, si pudiesen aplicar para esos, para ese apoyo. Y puntualmente nos dicen, sabemos que hasta el 22 tenemos que actualizar planillas. Si procedemos a levantar esa licencia o esa suspensión, aunque no le paguemos el salario mínimo, pero sí los podemos cotizar sobre el salario mínimo, ¿pudiésemos recibir ese apoyo al empleo? Si la novedad de suspensión no se ha presentado, yo les diría que sí, simplemente levanten la suspensión, no hacer el reporte en la planilla y se generaría el beneficio. Ahora, entra el cuestionamiento de si ustedes ya hicieron el reporte en la planilla en cualquier momento de mayo y lo que me están diciendo es quiero generar de pronto una planilla de corrección o tratar de enmendar y levantar eso. Yo creería que ahí de pronto podríamos encontrar un problema práctico porque ya hay una novedad que se presentó. Lo que les invitaría en ese caso sería para estar en un escenario de completa seguridad y certeza de que se aplica el beneficio, levantarla, pero aplicar al beneficio para el mes siguiente, donde sin lugar a dudas se tendría el acceso. Doctor, desde Nariño nos preguntan que si ellos pueden levantar la suspensión por los meses en que está el apoyo, que viene siendo mayo, junio y julio. Entonces nos preguntan que si eventualmente la condición económica no mejora y requieren nuevamente de suspender o de cancelar esos contratos sobre esos empleados que recibieron sobre los empleados por el cual recibió la empresa el beneficio, que si esto le generaría algún inconveniente posteriormente a la empresa. Es decir, los tienen activos mayo, junio y julio, no mejoró la situación, ya se acabó el apoyo, que si después de julio los pueden despedir y no hay lugar a que, digamos, le vengan a decir devuelvan la plata, o si alguna de las normas implica mantenerlos en los meses posteriores a ese apoyo. Bueno, listo. Para responder esa pregunta es importante tener en cuenta varios escenarios. El primero de ellos es, ¿cuál fue la razón de la suspensión del contrato? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la razón de suspensión del contrato fue una fuerza mayor o caso fortuito, pues acordémonos que legalmente yo no tengo posibilidad de determinar cuándo la fuerza mayor o caso fortuito se establece o no se establece. ¿Sí me dejo entender? Entonces, el hecho de que yo pueda simplemente reactivar el contrato ahorita y si se me permite la expresión, jugar con las suspensiones a conveniencia, pues eso me está quitando el argumento de la fuerza mayor y del caso fortuito. Y ahí sí podría llegar a haber un cuestionamiento grande, inclusive por parte del Ministerio del Trabajo o ante una autoridad judicial, si es que se presenta una demanda, porque vuelvo y digo, la fuerza mayor implica es un hecho externo y un hecho ajeno a mí. Que si yo tengo la posibilidad de restablecer ahorita la condición del contrato de trabajo, pues quiere decir que realmente yo no estoy en un caso de fuerza mayor o de hecho fortuito o fuerza mayor. Entonces, eso es lo primero para que lo tengan muy en cuenta. Tenemos que ser absolutamente congruentes y absolutamente juiciosos en la utilización de las alternativas laborales que tenemos. No es que yo pueda jugar con ellas a mi conveniencia, porque eso puede traer situaciones de perjuicio a futuro. Eso en el primer escenario de la fuerza mayor. Ahora, si la suspensión del contrato se dio
como consecuencia de un acuerdo entre las partes donde se establece una licencia, bien sea pues no remunerada en principio, en ese caso yo les diría que sí se puede. ¿Por qué? Porque yo sí puedo establecer en acuerdo con mi trabajador que el contrato se reactiva. Pero ojo con esa diferencia que hago. Si la suspensión se dio por vía de una licencia acordada con el trabajador. Porque en ese mutuo acuerdo yo como empresa sí tengo la posibilidad de, digamos, de moverme y de decidir. Ahora, si la pregunta es que si con posterioridad a recibir los beneficios yo tengo necesariamente que mantener la vinculación laboral, yo estoy seguro que la ley esperaría que sí. Pero afortunada o desafortunadamente la ley no lo dijo. Razón por la cual, pues yo si recibo el beneficio para el mes de julio, pago las nóminas del mes de julio y ya en agosto no tengo dinero, pues no hay hasta el momento nada que me restrinja la terminación de esos contratos de trabajo. Salvo que, y ya cambio el ejemplo, no para el mes de julio, sino digamos que para el mes de mayo, digamos que si yo accedí al beneficio en el mes de mayo, terminé los contratos en el mes de junio, pues lógicamente por las reglas que hemos visto, ya para el mes de junio me será difícil acceder al beneficio nuevamente porque ya la comparación con el mes de febrero del año 2020, pues no encontraremos la coincidencia del 80% que se requiere. Entonces, puntualizo en esto y quiero ser absolutamente enfático. Uno, no juguemos y seamos cuidadosos con la suspensión de los contratos por fuerza mayor. Si esa fue la razón, yo no puedo jugar con eso a mi arbitrio porque estoy desnaturalizando la causa o el origen de la suspensión del contrato y me puedo enfrentar a problemas, no por vía del PAEF, sino por vía de una fiscalización eventualmente del Ministerio del Trabajo, que seguramente los que ejecutaron esa decisión ya posiblemente tienen algunas visitas del ministerio en curso que ya las estamos viendo. Dos, si el acuerdo se hizo, o mejor, si la suspensión fue por licencia acordada con el trabajador, no vemos ningún problema. Y tres, aunque no es lo ideal, pues nada restringe que con posterioridad a recibir el beneficio yo pueda terminar los contratos de trabajo, obviamente pagando las indemnizaciones si a ello hay lugar y pues cumpliendo con todas las obligaciones laborales emanadas del contrato de trabajo. Doctor Pablo, ya una última inquietud acá. Nos preguntan que si estas normas contemplan algún número mínimo de días trabajados al empleador. Nos ponen el caso puntual y es que nos dicen en el hotel en aras de que todos puedan recibir alguito de plata, se ha optado porque algunos que trabajen 15 días unos, 15 días los otros. Todos tienen su cotización por encima del salario mínimo legal mensual. Pero hay rumores que dicen que deben trabajarnos mínimo 20 días. ¿Esto es cierto? Bueno, frente al rumor del trabajo mínimo 20 días, no es cierto, no se dice nada al respecto en la norma, pero sí debo aclarar que la norma sí exige que la cotización al sistema de seguridad social se dé por el mes completo. Ojo porque ahí tienen que preguntarse entonces si el trabajo solamente se dio por 15 días, ¿cómo cotizaron? Solamente por esos 15 días y para los otros 15 días pasaron alguna otra novedad de vacaciones o alguna novedad de licencias o de suspensión. Si eso es así, bueno, salvo las vacaciones las excluyo, pero si en los otros 15 días simplemente presentaron alguna novedad de suspensión del contrato, no les aplicaría. Ahora, si trabajaron los 15 días, se pagó el salario de los 15 días, pero la cotización se hizo sobre una base del salario mínimo y no se reportó ninguna novedad, es decir, se cotizó sobre los 30 días, aunque en estricto sentido no es lo correcto, no le vería un impedimento práctico para la aplicación al beneficio. Bueno, y ya en aras para no abusar y en este último minutico nos preguntan desde el eje cafetero. Si dentro de nos preguntan lo siguiente. Nosotros tenemos aprendices
al comparar la planilla de febrero versus los otros meses, ellos me afectan ese 80%. La primera pregunta es, ¿cómo sustentar que en el personal de febrero estaban incluidos practicantes? Bueno, se entendería que aprendices. Y si dentro de la planilla de febrero se encontraban aprendices y para el mes de mayo se retiran y afectan el cálculo del 80%, teniendo en cuenta que van a comparar los empleados de febrero con los otros meses, ¿cómo podemos hacer ahí? Listo, ahí es supremamente sencillo la diferenciación. Uno, por vía de certificación, acordémonos que el contador o revisor fiscal tiene que presentar algunas certificaciones. En esa certificación se puede incluir esa claridad. Pero dos, en la planilla fácilmente es evidenciable ese tipo de personal, específicamente porque respecto a esas personas no cotizamos a pensiones. Razón por la cual se podría llegar a acceder al beneficio sin problema. Se podría o se debería hacer esa claridad diciendo que los trabajadores son X, Y, Z y respecto de X, Y, Z hay coincidencia en más del 80% y el resto simplemente corresponde a aprendices o practicantes que no estaban vinculados mediante un contrato de trabajo. En ese caso específico no veríamos inconveniente. Bueno, mi doctor Pablo, bueno, como usted verá en el chat interno, muchas preguntas. No sé, doctor Oscar, si hay alguna común que quiera compartirnos. Miren, si quieren les propongo algo para que sea, porque tal vez ya por el tiempo, y por mí me quedaría encantado, pero sé que de pronto algunos de ustedes se han ido desconectando. Sí. Entonces, les propongo lo siguiente. Si quieren, vamos a hacer una revisión de todas las preguntas del chat para consolidar un cuestionario y les enviamos un preguntas-respuestas. Les enviamos las respuestas por escrito para que ustedes puedan tenerlas y socializarlas. ¿Les parece? Uy, buenísimo. O incluso una segunda parte si en próximos días salen los famosos formatos o cualquier otro tema. Bueno, listo, nuevamente... hemos ido contestando algunas que han salido, entonces no todos están quedando sin respuesta. ¿Vale? Bueno. Claudia, permíteme, sí, señor. Permíteme 2 segundos porque aquí por interno Oscar me hizo una claridad respecto de una pregunta que me parece fundamental y es un poquito el espíritu de la norma y el espíritu de todo esto que está pasando. Y Oscar me recuerda que todo esto que se está planteando por vía del PAEF es básicamente un estímulo a la activación y a la conservación del empleo. Por ahí nos hacían entonces la pregunta de qué pasa si los desvinculo después. Pues no hay una restricción legalmente hasta el momento para los periodos posteriores a que recibamos el beneficio, pero no perdamos de vista, entendemos claramente que tenemos unas afugias económicas bastante grandes y que nos llevan a tomar decisiones, pero no perdamos de vista que estas son medidas que tienen una orientación y una destinación específica y una intencionalidad específica, y en este caso pues es un estímulo a la activación y la permanencia del empleo. Con eso termino, les doy muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos hacer parte de Cotelco, de los diferentes hoteles donde esperamos en un muy corto plazo, ojalá visitarlos, apoyarlos. Estamos completamente comprometidos con lo que ustedes están viviendo en este momento, entendiendo que son una de las, si no la industria más afectada a nivel mundial. Luego cuenten con Escola Abogados para cualquier cosa que necesiten. Si se necesita generar otro webinar para claridad, con el mayor de los gustos lo haremos como lo estamos haciendo el día de hoy. Claudia, muchísimas gracias. A ustedes, doctor Pablo, doctor Oscar, muchísimas gracias. A nuestro gremio colega Acolap, Angelita Díaz, también por estar apoyando esta transmisión. Por supuesto, a todo el equipo Escola Abogados, a todos mis compañeros, Luis Alejandro, Eliana, los directores ejecutivos de las diferentes regiones que difundieron toda esta información y que también hacen posible que nuestros afiliados se conecten con nosotros. Mil y mil gracias. Ante la pregunta reiterada, ¿dónde encontramos la presentación? Queremos la presentación. Por supuesto, dispondrán de ellas en todas nuestras redes sociales. Entiendo que también en las de Acolap.
Una vez se descargue esta conferencia, se les envía el link, al igual que las presentaciones, como muy gentilmente nos los ofreció el doctor Pablo. Mil gracias a todos ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Mil gracias de nuevo. Un abrazo.